¿Cómo están mis hermanos? El Señor me los bendiga, me los ampare, me los favorezca hasta que sobreabunde. ¿Eh? Bueno, hoy estamos en un famoso pasaje de la Biblia. Y es nada más y nada menos que el carcelero de Filipo. ¿Cuántos han escuchado de él? ¿Amén? El carcelero de Filipo. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama la serie? De las tinieblas a la luz. ¿De dónde sacamos eso? Primera de Pedro 2.9. Amén. Primera de Pedro 2.9. Porque quiero que se vaya a Hechos 16, versículos del 25 al 34. ¿Se puede sentar? Con la emoción se me olvida decirles el siguiente. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos del 25 al 34. Versículos del 25 al 34. ¿Amén? Les quiero presentar a los actores de esta película. Les quiero presentar a los actores del reparto. ¿Quiénes son ellos? Pablo y Silas. Y ellos lo conocimos en Hechos 15:40, después de que Pablo y Barnabás tuvieron un gran desacuerdo porque Barnabás se quería llevar a Juan Marcos y Pablo no, ¿verdad? Porque lo había desertado. Luego conocemos a Timoteo cuando Pablo y Silas hacen una parada en Derbe y Listra en Hechos 16:1. Y finalmente el último componente de este equipo evangelístico no es nada más y nada menos que el autor del libro de los Hechos y el autor del Evangelio según San Lucas, el famoso Doctor Lucas. A mí me encanta decirle Doctor Lucas porque Lucas escribe con un detalle increíble. Él escribe con un detalle increíble. Ahora transportémonos al versículo 16 del libro de los Hechos del capítulo 16. ¿Y qué conseguimos allí? Y dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Esa era la otra actriz de reparto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, era una muchacha que tenía un demonio y que Pablo, pues, lamentablemente lo tuvo que sacar porque lo estaba obstinando. Y esta muchacha le hacía mucho dinero a sus dueños porque tenía un negocio de adivinación. ¿Amén? Entonces, esta muchacha seguía el equipo evangelístico, o sea, a Timoteo, a Pablo, a Silas y a Lucas, por toda la ciudad. ¿Y qué le estaba diciendo esa mujer? Bueno, el demonio. ¿Qué le estaba diciendo el demonio al equipo evangelístico? Le estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Está hablando. Me hace un favor, me pasa el teléfono. Gracias. Entonces, esta mujer sería taqui detrás de estos hombres, diciéndole, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Pablo se obstina. Pablo se obstina y dice, ya no lo aguanto más. Y le dice al demonio, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Eso es lo que yo llamo autoridad. No de Pablo, sino autoridad de Dios que Dios le dio a Pablo. Entonces, la fuente de negocio de estos dueños inescrupulosos, ¿qué pasó? Se desapareció. Y por lo tanto, se inventan un complot en contra de Pablo y de Silas para meterlos en la cárcel. Eso está de los capítulos, de los versículos del 19 al 23. ¿Y qué le hicieron a ellos? Bueno, les rasgaron sus ropas, los azotaron y finalmente los ponen en la cárcel. Y aquí es donde conocemos al protagonista de esta historia. Les presento al carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo. Entonces este carcelero recibe una orden. ¿Cuál es esa orden? Esa orden fue guardar a Pablo y a Silas con seguridad, poniéndolos en el calabozo interior y asegurando sus pies con el cepo. Eso lo ven en los versículos 23 al 24. Ahora, ¿qué tipo de personas ocupaban este trabajo de carcelero? Bueno,
Para determinar esto debemos saber qué es lo que era una colonia romana, qué era una colonia romana. Eso está en el versículo 12 y nos dice que Filipo era una colonia romana. ¿Ok? Habían varias clases de colonias romanas. Había, por ejemplo, unas que eran los centros de influencia en Roma, en territorios conquistados. Habían otras colonias agrarias que eran utilizadas para colocar gente que provenían de áreas sobrepobladas. Y por último estaban las colonias militares, que eran aquellas donde colocaban soldados que ya no eran parte del ejército romano, y Filipos era este tipo de colonia. Entonces el carcelero de Filipo era un militar retirado. Unos dicen que pudo ser un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un militar que estaba a cargo de 100 personas. Estas personas generalmente eran bruscas, brutales y celosos de su labor militar. Definitivamente una perfecta combinación. ¿Sí o no? Porque usted no quiere un militar así como que medio boborote. ¿Verdad que no? Entonces vamos a analizar la historia de este carcelero. Y lo primero que vamos a ver aquí es su entorno. Versículos del 25 al 26. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que vemos en su entorno? ¿Estaban en qué? Estaban en una cárcel. ¿Cómo era esta cárcel? Bueno, la prisión probablemente era una residencia privada especialmente adaptada. Muchas veces los carceleros mismos eran dueños de estas propiedades y, por supuesto, el Estado les pagaba para operar estas cárceles. Ahora bien, la Escritura habla de la prisión interior. ¿Qué era eso? Era probablemente una habitación subterránea con una estructura extremadamente sólida. Fíjense esto, no tenía ventanas, no tenía luz, no tenía aire fresco y tampoco tenía baño. O sea que para hacer las necesidades, eso era una porquería. Imagínense ustedes eso. Feo, era fea la cosa. En esta impresión interior los colocaron con cepos. ¿Qué eran los cepos? Bueno, los cepos eran como una tabla que les ponían en los pies y tenían huecos con diferentes tamaños. Entonces lo que pasaba era que ponían un pie en un hueco y a medida que el otro pie lo ponían en otro hueco alejado del primer pie. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que estaban buscando era que los estiraban tanto que iban a sufrir un calambre. Y así, además le ponían las manos en la pared. Imagínense eso. O sea, no solamente que ya lo habían matado a golpe, ahora es peor la cosa. Ahora lo ponen en el cepo y le ponen sus muñecas amarradas a la pared. Ahora, amén. Entonces, ¿con qué azotaban a esta gente lo del cepo? ¿Cómo lo azotaban? El cepo era un grupo como de varillas que lo ponían todos juntos para azotar al que fuera. Y así azotaron a Pablo. A veces le ponían un hacha en el medio para darle lo que llaman la pena de muerte de una vez. O sea, era horrible. Eso era lo que lo llamaban la policía de los magistrados. Y eso era lo que hacían. Eran como que, yo no sé si ustedes alguna vez vieron bueno, en Venezuela había una novela que era de política y cuestiones de esas, y el presidente tenía como el servicio secreto. Pero esto es un servicio secreto, pero de los malos. O sea, para ir a matar a la gente si era necesario. Y esos fueron los que infligieron esos azotes en Pablo y en Silas. Entonces, sus condiciones físicas estaban extremadamente horribles una vez que llegaron a la cárcel y se iban a poner peor. ¿Amén? Entonces, mi pregunta para usted en esta mañana, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo se sentiría usted en una situación así? ¿Cómo te sentirías, Abraham? Feo, ¿verdad? ¿Cuál sería su actitud en una situación tan adversa? Y vamos a ver que Pablo y Silas, pues, nos dan un ejemplo de cómo tener esa actitud. Entonces, lo primero que pasa en su entorno es que estaban en una cárcel.
Lo segundo que pasa en su entorno es que estaban cantando. Pablo y Silas estaban haciendo un mini concierto. Muchos dicen que fue el primer concierto cristiano de la historia. No sé si eso era verdad o no, pero ahí se los dejo. Entonces, Pablo y Silas muestran un gran testimonio al adorar y a orar a Dios a pesar de sus circunstancias. Eso es algo que tenemos que aprender de ellos, ¿sí o no? Probablemente no podían dormir debido a su condición tan decayente, pero en vez de echarse a morir, su mejor opción fue ¿qué? Alabar y orar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Gloria, el principio y el fin. Y usted pare de contar. No estoy seguro si el carcelero había escuchado a este mini concierto de Pablo y Silas porque estaba dormido, pero es probable que de pronto los escuchó. Lamentablemente la Biblia no es clara en eso. Pero es muy probable que él había escuchado el asunto de la muchacha endemoniada y de lo que ella decía de Pablo y Silas. ¿Qué decía esta muchacha? Para que los recuerden. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Si el carcelero escuchó eso, evidentemente ya el carcelero tenía una idea del ministerio de Pablo y de Silas. Amén. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque el motivo por el cual Pablo y Silas estaban en la cárcel era precisamente por haber sacado el demonio de la endemoniada. Por eso que están allí, por eso que les quería hablar un poquito de la endemoniada. Entonces, mi pregunta para usted ¿podría tener usted una actitud tan positiva y llena de fe como la de ellos? No me lo responda, se lo puede responder usted mismo. Me lo puede decir después del servicio, pero... La alabanza y la oración de Dios son elementos primordiales para desviar tus ojos del problema y enfocarte en Él nada más. Porque ¿quién es Él? El autor y el consumador de la fe. ¿Amén? Entonces, la próxima vez que pases por un problema difícil, acuérdate de Pablo y de Silas y empieza a orar y a alabar a Dios. Y te lo digo por experiencia propia, te vas a sentir mejor. De pronto Dios no te quita el problema que tú tienes, pero te da un alivio, te da un refresco en tu alma. Amén. Amén. Ok, entonces tenemos que están en una cárcel, tenemos a gente que está cantando. Mire, y algo aquí... y aquí es donde se preocúpese porque no está en mis notas. Es interesante cuando Pablo está cantando, dice como a medianoche. Mi suegro, cuando mi esposa estaba joven con su hermana, le decía, nada bueno pasa después de la medianoche. Con esta diferencia, esta es la mejor medianoche del mundo. Porque estaban alabándole a Dios. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Le estaban cantando himnos. Mire, el viernes estuvimos cantando himnos. Y eso fue increíble. En una reunión de varones que tuvimos. O sea, mi alma se refrescó grandemente. Y estábamos cantando puros himnos. Agarramos el himnario y cada himno cantamos. Yo dije como 15. Ahora, lo interesante es aquí. Y los presos los escuchaban. Los presos los escuchaban. Esa palabra escuchar allí, el griego nos dice que es escuchar con atención. Entonces, ¿es posible que algunos de esos presos se convirtieran al Señor? Sí, es posible. No me lo dice la palabra, pero es posible. Porque estaban escuchando con atención. Entonces, lo último es que hubo un gran terremoto. La ciudad de Filipo estaba sobre un área sísmica. Por lo tanto, era común tener terremotos, pero no de esa magnitud. Ahora, ¿por qué será eso? Muchos creen que el terremoto pasó nada más en el área de la cárcel. ¿Por qué? ¿No será que Dios le respondió las oraciones a Pablo y a Silas? Porque no vaya a ser usted como los que estaban orando por Pedro, orando por Pedro, y cuando Pedro desapareció en la puerta, no creían que Pedro estaba allí. Cuando usted ore, crea lo que ora, porque Dios se lo puede dar. No como los que estaban orando por Pedro y Pedro de pronto, el Señor responde la oración y Pedro desaparece en la puerta. Eso está en el libro de los Hechos.
¡Ey, ábrame la puerta! Y la muchacha no le abrió la puerta, se devolvió. Pedro está afuera. Digo, ábrele la puerta. Crea lo que usted ora, hermano. Porque si no, no ora entonces. El terremoto fue tan fuerte que movió la fundación de la cárcel. Hay otras dos ocasiones en el libro de los Hechos donde Lucas habla de Dios abriendo las puertas de las prisiones, le comenté una, y permitiendo que los discípulos escaparan. En el primer caso, Pedro y otros discípulos estaban sanando un gran número de personas en el templo, cuando el sumo sacerdote hizo arrestar a los discípulos y los envió a la cárcel. En Hechos 5:20 nos dice la palabra así. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión, los sacó y dijo, y poneos y hablad al pueblo en el templo todas las palabras de esta vida. La otra fue con respecto a Herodes, cuando arrestó a Pedro. Le dijo en Hechos 12:4, y lo entregó a 4 escuadrones de 4 soldados cada uno para que los custodiaran. Sin embargo, aunque Pedro estaba atado con cadenas y durmiendo entre 2 soldados, un ángel lo liberó. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Estas historias nos muestran que hombres con gran poder e influencia, a pesar de su intento de sofocar el evangelio, nunca van a poder derrotar a los hombres que Dios ha enviado a proclamar su evangelio. Porque nadie puede más que Dios, hermano. Nadie puede más que Dios. Entonces, debido a este gran terremoto, es que este carcelero pudo llegar a los pies de Jesús. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era necesariamente que Pablo y Silas fueran libres. O sea, eso era parte, pero lo más importante es que Dios permitió que lo agarraran a azotes, a pedradas, a puñetazos, a lo que fuera, solo para que un alma llegara a los pies de Jesús. Amén. Y eso es difícil de entender, mi hermano, porque ¿a quién le gustaría sufrir para que solamente una persona, por lo menos que se salven 15 o 10 o 20 o 100, pero una? Pero a Dios, para Dios, esa alma valía la pena. O cualquier alma vale la pena. Amén. Amén. Entonces lo otro, el segundo punto, su miedo. Vamos a ver en la palabra. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Ahora, ¿no le parece raro que el carcelero se quería matar sin verificar que los presos estaban allí? ¿Es raro o no? A mí me parece raro. ¿Qué cree que pasó? Tuvo pánico. ¿Y qué pasa cuando tenemos pánico? No tomamos las decisiones claras. No tomamos decisiones claras. ¿Cuál era su verdadero miedo? Su miedo era que si él se dejaba escapar a todos los presos, a él lo iban a matar, y además, antes de matarlo, le iban a aplicar el castigo que le iban a aplicar a los presos. Esa era la ley de los carceleros, de Roma, pues. Entonces, ese era su miedo. Ahora, ¿por qué los soldados no se escaparon? Miren, estas son preguntas que porque yo soy loco. Cuando yo estoy estudiando la vida, yo me hago preguntas. ¿Por qué los soldados no se escaparon? O por un milagro de Dios. Eso no, la Biblia no lo dice. O porque Pablo y Silas le dijeron a ellos que se quedaran tranquilitos. Pudo haber sido. La cuestión aquí es esto. El método, como Dios hizo eso, no importa. Lo importante es que en su soberanía, Él permitió todas estas cosas para que el carcelero de Filipo llegara a hablar con Pablo y con Silas y obtuviera la salvación que solo Dios puede dar a través de Jesús. Amén. El tercero de su historia, la parte, lo próximo que vamos a hablar está en el versículo 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Todos estamos aquí. Y quiero hablar de su alivio. El alivio del carcelero. El alivio del carcelero. ¿Cuál fue su alivio? Bueno, su alivio fue escuchar la voz de Pablo, decirle, no te mates o no te hagas daño, porque todos los presos están aquí. Todos los presos están aquí. Mire, y aquí otra cosa que no tengo en mis notas tampoco. A mí me encanta decir cosas que no están en mis notas, porque yo sé que Dios me está hablando. Estaba oscuro, porque ¿cómo se llama? Las presiones eran oscuras, ¿verdad? ¿Cómo Pablo vio que el carcelero se estaba suicidando o se quería suicidar? Bueno, una puede ser porque el carcelero entró, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, abrió las puertas de la cárcel y de pronto había un poquito de luz y Pedro como que vio una especie de sombra. Tiene sentido, ¿verdad? Es probable. Pero ¿qué tal si Dios le dio a Pablo el discernimiento para saber que él iba a hacer eso? Porque eso pasa. Una de las dos cosas son viables. Revelación. Amén. Entonces, Dios utilizó a Pablo y a Silas, a pesar de su tribulación, para darle palabras de aliento a un alma desesperada, un alma que estaba a punto de pasar una eternidad alejada de Dios. Un milagro. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando está pasando por una tribulación? Si le soy honesto, lo primero que yo hago, lamentablemente, la mayoría de las veces, no es orar. Es buscar una solución por mí mismo. Cuando está pasando por una situación bien severa, lo primero que se le ocurre a usted es compartir el evangelio con alguien. La mayoría de las veces no. Pero Dios hizo eso con Pablo y con Silas. ¿Qué hace el carcelero después que escucha la voz de Pablo? Se queda parado sin hacer nada. Abandona la cárcel y se va a otro lugar. No. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, pero antes de pasar a ese punto, nosotros, hermanos, tenemos que orar de tal manera, con tal poder, que nosotros podamos llegar al nivel de Pablo y de Silas, que cuando estemos pasando por lo peor de nuestras vidas, nosotros podamos compartir el evangelio y ser de bendición para otras personas. Créame que es difícil. Yo creo que para usted también es difícil, ¿sí o no? Es difícil pensar en otros cuando usted está pasando por un problema extremadamente grave y de pronto más grave que el de la persona que usted quiere bendecir. Amén. Entonces, el carcelero no se queda tranquilo. Y aquí me acordé de Zaqueo. ¿Se acuerda cuando Zaqueo? ¡Bájate! Y se bajó rapidito. Es la urgencia del carcelero. En el versículo 29 dice la palabra: entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. En su urgencia, él hace 4 cosas. La primera es, él pidió luz. Él pidió luz. En la prisión había total oscuridad y probablemente le pidió a algunos de sus asistentes que le pusieran fuego porque eran antorchas, no era luz de eléctrica. Entonces, eso es una de las cosas que hace el carcelero. Pidió luz. Lo otro es que él se precipitó a donde estaban Pablo y Silas. Y esa palabra precipitar significa en el griego que entró corriendo a la cárcel. Y lo que eso nos puede dar a entender, y muchos historiadores confirman esto, es que la casa del carcelero estaba adyacente a la cárcel, no estaba dentro de la cárcel, sino adyacente a ella. Por eso es que dice que entró, porque abrió las puertas de la cárcel, que ahí es cuando yo digo que de pronto Pablo tuvo un poquito de luz para poder ver lo que estaba haciendo. Pero él entró rápidamente, ¿para qué? Para hablar con Pablo y con Silas. Era una conversación de vida o de muerte, hermano. Era una conversación de vida o de muerte. Entonces, primero pidió luz, segundo se precipitó, y ahí es donde obtenemos la palabra que tuvo urgencia. Tercero, que tembló. Estaba temblando. Y hay un comentarista que se llama Jack Arnold, que él dice que varias razones por las cuales él tembló.
Lo primero que dice es que temía el terremoto. Tiene sentido, ¿verdad? Lo otro es que estaba sorprendido porque los prisioneros todavía estaban allí. ¿Por qué no se escaparon? Como ya se lo dije, o fue un milagro de Dios, o fue que Pablo y Silas de alguna manera pues le dijeron que se calmaran. Lo otro es que estaba confundido por la calma de Pablo y de Silas. Amén. O sea, un gran testimonio que Pablo y Silas estaban presentando allí. No solamente para el carcelero, sino también para los otros presos. Porque ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban escuchando qué? Atentamente. Y lo último que este señor piensa es que se sintió abrumado por la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, un terremoto que de pronto no se sintió en toda la ciudad, sino solo ahí en la cárcel. Que los presos no se hayan ido. Que Pablo y Silas estuvieron cantando a pesar de todas sus tribulaciones. Si usted no cree que Dios está allí, entonces no sé qué más puede ser. No sé qué más puede ser. Lo último que él hace es que él se postró ante Pablo y Silas. Y no porque ellos eran dioses, sino porque eso era una señal de respeto. Y lo otro era que mostraba su humildad y su corazón quebrantado. Mira, hermano, a veces Dios tiene que enviar dificultades en tu vida para que te des cuenta de qué tanto lo necesitas a Él. Y eso no nos gusta. Y muchos dicen, no, que Dios no envía problemas. ¿No te has leído la Biblia entonces? Porque en el Salmo 107 dice que Él envía la tormenta. Y en estos días estaba escuchando a alguien predicar sobre el diablo con respecto al aguijón de Pablo. ¿Qué dice la palabra? Me ha sido dado un aguijón. Me ha sido dado. ¿Y eso qué significa? Era un regalo. Tremendo regalito, ¿verdad? Que me dio un aguijón. Un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y se lo envió Dios. ¿Y por qué se lo envió Dios a Pablo? Para que no se gloriara, de las revelaciones. Porque ¿qué es lo que pasaba? Pablo habla ahí allá en Corintios en tercera persona, pero él fue al tercer cielo donde está Dios y vio cosas que no podía entender, cosas que no las puede ni siquiera decir con su boca. Por eso el Señor le envió ese aguijón. Y nunca se lo quitó porque le oró 3 veces y Dios dijo, no. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, a veces el Señor nos pone tormentas difíciles en nuestras vidas para que nos acordemos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Ahora llegamos a su salvación. Y disculpe que lo voy a tener un poquito más, pero ¿qué importa? Cuando la palabra está buena, ¿verdad? Su salvación. Vamos a hablar de su salvación, de los versículos del 30 al 32. Dice la palabra, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ahora aquí tenemos 2 posibles interpretaciones. Y ya vienen los hermanos Juan con las interpretaciones. La primera palabra es la palabra general salvar, que significa ser salvado o rescatado de una calamidad. Eso es una palabra, un significado. El otro es que es ser salvado del reino de la oscuridad y las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba en la mente de ese carcelero? Bueno, pudiera ser que su deseo inmediato era salir de su actual problema y evitar ser ejecutado por las autoridades al perder a los presos, porque ese era el cargo. Pierdes a los presos, te vas a morir. Y te va a ir peor que a los presos. Pero también es posible que él entendía claramente lo que él estaba preguntando. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un pagano y no estaba familiarizado ni con el cristianismo ni con el judaísmo, él era un ser humano. Y la Biblia nos dice claramente que Dios se ha revelado a sí mismo en su santidad a cada ser humano. Yo les quiero hablar de 3 cosas
como Dios se revela a la humanidad. 3, hay más, pero 3. La naturaleza. En Romanos 1, del 18 al 21, lo que dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. Lo otro es la conciencia, la providencia. En Mateo 5:45 vemos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, Dios, la providencia de Dios es increíble y le cae a todo el mundo. Ahí lo está diciendo, no solamente a nosotros los cristianos, a todo el mundo. Y la tercera cosa que Dios utiliza para revelarse a la humanidad es Romanos 2, 14 al 15. Es la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiendo. Dios nos da una conciencia a todos, sea salvo o no sea salvo. Y esa conciencia, fíjense lo que dice Pablo allí, unas veces nos acusa y otras veces nos defiende. Porque la persona que no es salva, igualito ya puede distinguir entre lo malo y lo bueno, ¿sí o no? Pero es porque Dios mismo le dio esa conciencia. Y a través de esa conciencia, Él se está revelando a esa persona. Ahora, esta revelación está tan incrustada en el fondo del alma de cada ser humano en este mundo, que esa persona sabe que algún día va a tener que ver cara a cara a su Creador. El carcelero se dio cuenta que su situación delante de Dios era mucho más desesperante de lo que le iba a pasar si lo agarraban los dueños de la cárcel. Por eso es que yo creo que el carcelero estaba pensando era en la salvación de Dios y no meramente porque tenía miedo del terremoto. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esta pregunta? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, Pablo, en su manera elocuente, Pablo y Silas, la palabra dice Pablo y Silas, respondieron a esa pregunta. Vamos a ver en el versículo 32, dice la palabra, ellos respondieron en el 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pablo y Silas respondieron, yo me imagino que a coro. Amén. Entonces, muchos han llamado esta presentación del Evangelio muy simplista. ¿Pero qué significa la palabra creer en el griego? Significa tener fe en, confiar en, depender de. En otras palabras, tener fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Confiar en quién? En Jesucristo. ¿Depender de quién? De Jesucristo. Pero la conversación no se quedó allí. Observen el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que no solamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya, listo. No, vamos a tu casa y te voy a seguir explicando la salvación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a su familia? Porque la fe viene ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no solo él vino la salvación, su familia también vino. ¿Pero por qué? Porque le predicaron la palabra a ellos también. Por eso que aquellos que explican que si el papá se convierte toda la familia. No. Porque aquí no nos están diciendo. Pablo le habló la palabra a todo el mundo allí. Ahora, ¿qué tú debes creer del Señor Jesucristo? Porque si alguien me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ok. ¿Creo en qué? Bueno, Juan 20:31 nos dice que cree quién es Él. ¿Y quién es Él? Juan dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es lo otro que tenemos que ver? Lo que Él hizo. 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que Él hizo. Y fíjense lo que dice esa palabra, dice conforme a las Escrituras 2 veces. Entonces no es una creencia superficial, es una creencia que está basada sólidamente y respaldada por la palabra de Dios. Amén. No es una creencia superficial. Y por último, sus frutos. 33 al 34, dice la palabra, y él tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar. Les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, el primer fruto fue que se bautizó. ¿Y qué es el bautizo? Bueno, es una declaración del compromiso que tú tienes con Cristo. Ahora, si no te bautizas, eres salvo. Tú eres salvo, el bautizo no te salva. Hay hasta iglesias bautistas que creen que para ser salvo te tienes que salvar. Perdón, te tienes que bautizar. No, el bautizo es una ordenanza del Señor, pero no es condición para tu salvación. Ok, lo otro que hizo fue que limpió las heridas de Pablo y de Silas. El carcelero, el tusco, el mal hablado, el que no tenía buenas normas para tratar a la gente, les lavó las heridas a Pablo y a Silas. Crisóstomo, el historiador, dice, el carcelero se lavó y fue lavado, él los lavó de sus heridas y él mismo fue lavado de sus pecados. Porque Dios lavó los pecados cuando murió en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Lo otro fue que fue hospitalario. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la hospitalidad con Zaqueo? Bueno, aquí él hizo lo mismo, lo llevó a su casa. Lo llevó a su casa. No, y no los conocía. Lo llevó a su casa. Lo otro es que les dio de comer. Les dio de comer. Esos son sus frutos. Y estos frutos te dan, ¿cómo se llama? Base para creer que él verdad creyó. El carcelero creyó. Ya cuando él se estaba a punto de matar, yo creo que allí ya estaba Dios trabajando con él. ¿Se acuerdan cuando empezamos que desde la fundación del mundo Dios estableció esa cita con Zaqueo? Yo creo que aquí es lo mismo. Dios utilizó todas estas cosas para llegar al carcelero de Filipo. Utilizó el terremoto, utilizó las canciones de Pablo y de Silas, las oraciones. Todo eso lo utilizó Dios. Entonces ahora él está transformado. Ahora se bautiza, lava las heridas, fue hospitalario. Y lo último es que se gozó en su salvación. Dice la palabra en el 34, regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Se gozó en su salvación, no solamente con la de él, sino con la... ¿Cómo se siente usted cuando alguien de su familia viene a los pies del Señor? Y si ha orado mucho por esa persona, todavía más. Se gozó en su salvación. Amén. Ahora, el carcelero de Filipo pasó de recibir órdenes de políticos corruptos a recibir la salvación del Rey de la Justicia. Él pasó de ser brusco e insensible con los presos a ser compasivo y benevolente con Pablo y con Silas. Él pasó de ser casi otra víctima más del suicidio a ser una persona llena de gozo y con muchas ganas de vivir. Él pasó del oscuro poder del pecado y de la muerte a las manos de aquel que quita el pecado y es el dador de la vida. Ese es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás en un lugar oscuro de tu vida en el cual te sientes atascado y sin esperanza? ¿Estás a punto en tu vida donde nada tiene sentido? ¿Estás en una encrucijada y no sabes qué dirección tomar? Deja de escuchar las voces del mundo
y escucha la voz de Dios. Así como el carcelero escuchó la voz de Pablo y desistió de su suicidio. Deja de escuchar la voz de otros dioses y escucha la voz del verdadero Dios, el único que te puede dar la verdadera salvación, que es en Cristo Jesús. Decide escuchar la voz correcta en esta mañana y empieza a vivir una nueva vida con Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por esta tremenda historia del carcelero de Filipo. Señor, evidentemente que tú puedes traer de lo peor del mundo a lo mejor del mundo, que eres tú, Señor. Tú puedes traer la persona que nosotros pensamos que nunca puede ser salva. Y que tú las traes a tus pies, Señor, porque tú eres poderoso, porque tu palabra es poderosa y porque tú enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario para que muriera por todos los pecados de este mundo. Señor, te pido en esta mañana que tú toques nuestros corazones, a nosotros lo que ya te amamos y creemos en ti, Señor. Danos ese valor para predicar tu palabra, compartir el evangelio con aquellas personas que están perdidas. Señor, yo oro por aquellas personas que todavía no te conocen. Que tú toques sus corazones, Señor, así como tocaste el corazón del carcelero de Filipo. Y que ellas puedan venir a una relación completa contigo. Que ellos detesten su pecado. Que ellos crean en tu salvación. Que ellos crean que tú resucitaste de entre los muertos. Y que ellos crean que tú estás viviendo a la derecha del Padre. Ayúdanos, Padre Santo, en este día tan hermoso que nos has dado. Permite que nuestro caminar esté a la par de tu Espíritu Santo. Y permite, Señor, que sea una bendición el día de hoy para todos los que escuchamos tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.